Benvinguts a totes i a tots a aquest acte que anem a celebrar avui al Saló de Plenaris, aquesta activitat que anomenem una pregunta per la pau i que està enquadrada dins de totes les activitats que avui estem fent 30 de gener com a commemoració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Ja hem fet algunes activitats, jo sé que en tots i cada un dels centres escolars de la ciutat s'ha treballat aquest tema, però avui en la Glorieta també alumnes de primària i de secundària han pogut fer activitats i llegir un manifest. Vull agrair aquesta tasca que ha fet el CIF de Batoll, l'Escola Municipal de Belles Arts i tots els centres que han participat. I vull agrair-vos a tots els que esteu així, a tots els centres que avui aneu a participar en aquesta activitat que va encaminada als alumnes d'educació secundària. Vull agrair als alumnes de José Arnauda, de Salesians de Juan 23, de l'IES Andreu Sempere, de l'IES Pare Vitoria, de Carmelites i del Centre Tomàs Llàcer, agrair-vos la vostra participació en aquesta activitat d'avui. Per a continuar, vaig a presentar a la persona que m'acompanya. Ella és Sara Jimeno. Sara és la responsable de la UNRWA a València. La UNRWA és l'agència de Nacions Unides per a la població refugiada a Palestina, de Palestina a Orient Pròxim, una comunitat de 5,9 milions de persones, quasi la quarta part de la població refugiada del món. Per a desenvolupar la seva tasca, UNRWA és finançada quasi íntegrament per les contribucions voluntàries dels estats membres de la ONU. I ve a contar-nos un poc quina és la situació que ells viuen quan van allí a actuar i a treballar per buscar aquesta pau que des d'ací estem proclamant el dia d'avui. Sabem que és una cosa que no tenim que fer només un dia, i això ho heu treballat en els centres escolars. Està molt bé avui a recordar-se de la pau, de la no violència, però és una cosa que tenim que practicar en el dia a dia, en tot allò que fem. Des que s'alcem fins que ens gitem, tots podem contribuir en fer un món millor a través de la pau, de la convivència, de la resolució de conflictes, perquè els conflictes existeixen, però n'hi ha formes de solucionar-ho, que és parlant, que és dialogant, que és arribant a acords, i això és el que tenim nosaltres que proclamar i que teniu que vosaltres, que sou el nostre futur més pròxim, el que va créixer, el que va estar en els òrgans de poder, el que va estar dirigint les empreses, el que va estar en la societat, és que teniu que aprendre això per a posar-ho en pràctica. I sense més anem a començar. Agrair a Sara, que avui ens acompanya, que faci l'esforç per estar en nosaltres i per a que ens diga, que ens conti un poquet tot allò que estan fent. Així que moltes gràcies. La verdad es que es un placer estar hoy aquí, aprovechando este día tan señalado del Día Internacional de la No Violencia, el Día Escolar. Bueno, como sabéis, tenemos muchísimo trabajo por la situación que estamos viviendo, lamentablemente, pero sí que nos apetecía como muy pertinente, ¿no?, poder compartir este espacio con todos vosotros y vosotras, porque, bueno, al fin y al cabo, ¿no?, y más en este espacio, ¿no?, como es el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcoy, al final, pues como decía el concejal también, vosotros y vosotras vais a ser los defensores, ¿no?, y defensoras de la humanidad. Ya lo sois, ya seguro que podéis hacer un montón de cosas, por supuesto, y a futuro, ¿no?, seguro que sois personas, ¿no?, con inquietudes y que podéis comprometeros, ¿no?, por esa defensa de la paz y de la humanidad en todo el mundo, desde vuestras propias acciones locales, así que es un placer estar con todos los chicos y las chicas de todos los institutos. En alguno ya venimos trabajando, como es el Andreu Sempere, y bueno, agradeceros también, sé que habéis hecho un trabajo previo, porque he echado un ojo a las preguntas que habéis preparado y me parece que están muy bien formuladas, y eso significa que habéis hecho un trabajo previo con vuestros profesores y vuestras profesoras que es de alabar, ¿no? Y muchísimas gracias al Ayuntamiento por cedernos este pequeñito espacio. Me gustaría contaros un montón de cosas, poder responder a todas vuestras preguntas. Tenemos, bueno, un tiempo limitado, pero seguro que vamos a aclarar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo vamos a poner el foco en la población refugiada de Palestina, ¿no?, que, como sabéis, es la población refugiada más antigua del mundo, la más numerosa y, bueno, que lleva sufriendo la vulneración de sus derechos humanos desde hace 76 años. Entonces, bueno, encontremos este espacio para conversar, ¿no?, y para que podamos aprender, conocer, acercar una realidad y, sobre todo, sensibilizarnos, ¿no?, para conseguir un mundo mejor. Val, doncs anem a començar per les preguntes. Abans de res, explicar un poc
Jo també vull agrair a tots, he dit a tots els centres, però també a tot el professorat, perquè quan esteu així és perquè prèviament heu treballat aquest tema en les aules, les preguntes estan molt ben preparades i això també és gràcies a la tasca que els vostres professors i professores han fet en els centres escolars prèvia a vindre així, per tant també jo vull donar les gràcies per aquesta tasca. I sense més anem a començar en les preguntes. Comencem per el Col·legi José Arnauda, que ara us ubicaré, esteu? ¿Sou vosaltres? Vale, pues comencem per la primera. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la población refugiada palestina en la actualidad y cómo la UNRWA trabaja para superarlos? Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Creo que eres Nacho o Marc. Marc, muy bien, pues muchas gracias, Marc. Los desafíos son inmensos. Como sabéis, y lo habréis estudiado en clase, seguro, la población palestina vive principalmente repartida en 5 lugares, en 5 áreas de operaciones, que es donde nuestra agencia trabaja. Esas áreas de operaciones son el territorio palestino ocupado, que está formado por Gaza y por Cisjordania, y luego está Siria, Líbano, y Jordania. En esos lugares, que es donde trabaja la agencia, es donde vive la mayor parte de la población refugiada, que, como os decía, es la población que más tiempo lleva en esta situación de exilio, siendo personas refugiadas y que han acumulado, imaginaros, a lo largo de todas estas décadas, pues una vulneración tremenda de sus derechos humanos. Todos sufren esta vulneración, pero según el lugar donde vivas, esa vulneración es de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, si nos desplazamos hasta el territorio palestino ocupado, Cisjordania, por ejemplo, es un lugar donde hay una violencia continuada y es un territorio que está ocupado militarmente. Entonces, bueno, hay muchas incursiones militares por parte del ejército israelí en los campamentos de personas refugiadas. Es un lugar donde además hay una falta de libertad de movimiento, o sea, para moverte por dentro de la Cisjordania ocupada tienes que cruzar muchos puntos de control, lo que nosotros llamamos checkpoints, y bueno, eso dificulta mucho tu libre movimiento hasta para poder ir a la escuela, ¿no? Por la mañana cuando te levantas. Y bueno, además también sabéis que en Cisjordania hay un muro. Hay muchos muros a lo largo del mundo, pero hay uno también en Cisjordania que mide hasta 9 metros de altura, que también contribuye a fragmentar el territorio, ¿no? Y a impedir ese libre movimiento de las personas palestinas que viven dentro de Cisjordania. Y además sabéis que desde hace 15 meses, por lo que está sucediendo con la población refugiada, especialmente en Gaza, pues ha habido una escalada de violencia mayor, ¿no? Entonces hay muchos ataques, se han bombardeado también campamentos en Cisjordania, muchos ataques por parte de colonos, ¿no? Y bueno, es una escalada de violencia y una situación muy, muy compleja, ¿no? Donde se vulneran los derechos humanos. En Gaza, seguro que sabéis un poquito más de Gaza porque salen los medios de comunicación, ¿no? Ahora todos los días y gracias porque mucha gente está hablando, ¿no? De lo que pasa en Palestina y especialmente en Gaza. Gaza es lo que se conoce como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo y está bloqueada por mar, aire y tierra. O sea, todo lo que entra y sale, no solo personas, sino también mercancías, depende de la autorización por parte de Israel. Entonces, bueno, se le conoce como la cárcel a cielo abierto más grande que existe y las personas, pues obviamente, no pueden entrar y salir de esta pequeñita franja de territorio que está en el Mediterráneo, ¿no? Porque compartimos el Mediterráneo. Y bueno, en los últimos 16 meses se ha asesinado al 2% de la población palestina que vive en la franja de Gaza, ¿no? Y esto es absolutamente terrible, como lo podéis ver en los medios de comunicación y por las imágenes que vemos, ¿no? Y bueno, y por la relación que nosotros tenemos con terreno. Es el lugar donde también se han asesinado muchos periodistas, también a personal humanitario. 272 compañeros de mi organización han sido asesinados en estos meses. Entonces, bueno, es un lugar donde se produce un desplazamiento forzoso continuado y donde no hay ningún lugar seguro. Entonces, bueno, lo que UNRWA está haciendo ahora en Gaza es entrar toda la ayuda humanitaria, pues convoyes, camiones con alimentos. ¿Qué es lo más prioritario ahora? Pues alimentos, mantas para el frío, kits de higiene y sobre todo, ¿no? Pues alimentación. Entonces, bueno, es una situación muy excepcional, pero también pensar que UNRWA lleva trabajando 76 años con esta población y que tiene mucha experiencia también en estos contextos. Entonces, bueno, pues
hay una cosa que no sé si sabéis, y es que la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina está formada por personas refugiadas de Palestina, ¿no? Son 30.000 trabajadores y estas personas son palestinas y están dentro y ayudan a sus propias comunidades, ¿no? Y ayudan en una situación ahora mismo donde han podido perder a sus hijos, a sus familiares, sus casas, y están ahí al pie, ¿no? Levantándose también para ir a trabajar y ayudar a sus comunidades, ¿no? De la mano de UNRWA. Y luego tenemos otros lugares, Siria, Jordania y Líbano. Y voy a irme rapidito porque si no hay que dar tiempo a todas las preguntas. Líbano, por ejemplo, estamos trabajando en la reconstrucción de las escuelas y de las clínicas de salud que tiene la organización allí, porque sabéis que también ha habido bombardeos en el sur del Líbano y, bueno, pues la infraestructura ha sido muy dañada y estamos trabajando, ¿no?, en su reconstrucción. Luego, Jordania, por ejemplo, Jordania es el país que más población refugiada palestina del mundo acoge. Casi 2 millones de personas refugiadas de Palestina viven en Jordania, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es cierto que no todas las personas palestinas que allí viven tienen el mismo acceso a derechos, ¿no? Según si a lo mejor has venido huyendo de Siria, de la guerra de Siria, a Jordania, ¿no? También hay personas que llegaron a Jordania hace muchísimos años y sus descendientes también vivían allí, pero no todas las personas desde luego tienen los mismos derechos humanos que las demás, ¿no? Y además Jordania es una de las zonas más pobres de Oriente Próximo y, bueno, pues esto es muy difícil trabajar ahí, pero bueno, trabajamos sobre todo en educación y en salud y en servicios sociales para atender las necesidades que son inmensas. Gracias a ti. Vale, continúen. Selecciones de Juan 23. ¿Por qué decidiste ser voluntaria? Aquí. ¿De dónde? Ah, vale. Hola, ¿te llamas? Hola, ya. Hola, Aida. Hola, pues es una pregunta que tiene ahí mucha chicha, ¿no? ¿Por qué decidí ser voluntaria? Supongo que porque desde que era muy pequeña tenía ciertas inquietudes, ¿no? Y me daba cuenta de injusticias que pasaban a mi alrededor o también más lejos, con las que yo no me sentía cómoda. Entonces, bueno, empecé a hacer desde muy pequeñita siempre acciones muy pequeñas, ¿no? Pero que para ayudar a los demás. Y también tuve la suerte de ser educada en un grupo Scout, al que estoy súper agradecida porque me enseñó mucho la educación en valores. Entonces, entre el grupo Scout, por supuesto, mi familia, el colegio, los docentes, ¿no?, y las docentes que me fueron educando en valores, pues yo tenía esta inquietud, ¿no? Entonces, al principio hacía cosas muy pequeñitas hasta que ese voluntariado se convirtió en algo profesional. Que al final, tanto si eres un voluntario como si eres una persona profesional que trabajas ya en una organización, ¿no?, y que trabajas para ello, yo creo que es una forma como de ser y de estar en el mundo, ¿no?, y de querer encajar con un tipo de mundo donde los derechos humanos estén respetados para todas las personas por igual. Entonces, bueno, hice muchos voluntariados en un montón de organizaciones, en Save the Children, en Ayuda en Acción, en Acción contra el Hambre, he estado tiempo de voluntariado en México y en Perú. En México, en Perú trabajando en la Amazonía, en México trabajando también con infancia. He vivido 4 años en Bolivia, trabajando con pueblos indígenas. Entonces, bueno, al final he hecho muchas cosas para un poquito sentirme parte de ese engranaje del mundo del que creo que debemos formar parte hasta que acabe en la UJA, donde llevo ya 10 años, prácticamente. A ti. Andreu Sempere. De quina manera actueu per tal que no perden les seues arrels culturals? Fíjate qué importante esto, porque además en nuestra organización, aquí en España y en la Comunidad Valenciana, estamos trabajando mucho para dar a conocer la cultura palestina, ¿no? Al final, piensa que las personas palestinas, muchas están en el territorio donde nacieron, pero hay muchas otras que se vieron obligadas a irse a otros países, ¿no?, huyendo de la violencia. Entonces, parte del pueblo palestino vive en la diáspora, es decir, separado, ¿no?, en otros países, pero al final para ellos es muy importante mantener su identidad, ¿no?, y su cultura, porque es lo que les hace sentirse como pueblo palestino, independientemente si están en Gaza, Cisjordania, o en Siria, en Jordania o en Líbano, o en muchas otras partes del mundo donde también hay personas palestinas. ¿Qué es lo que hacen? Pues mantener sus tradiciones, ¿no?, y disfrutar de ellas, como hacemos cualquier persona, ¿no?, en otra parte del mundo. Por ejemplo, bailan dakbe,
que es un baile tradicional palestino, que también es un baile de resistencia palestino, o tejen tatriz, que es una especie de bordado donde cada pieza de bordado cuenta la historia del pueblo palestino, o da mucha importancia a su gastronomía, que comparte muchas cosas con la nuestra porque tiene una parte mediterránea. Entonces, al final, ¿no? Pues la gastronomía, el arte, la música, ¿no? Todas las cosas artísticas, ¿no? Hacen que todo eso vaya formando tu identidad, y eso se va heredando de generación en generación, ¿no? Tanto como si estás en la Palestina histórica como si estás en otras partes del mundo. Y como te decía, ahora aquí en la Comunidad Valenciana estamos haciendo muchos proyectos para defender esta identidad, ¿no? Y que no se olvide y que se reconozca, ¿no? Y entonces estamos haciendo proyectos de gastronomía. Mañana mismo tenemos un show cooking palestino en una casa palestina que hay en Valencia para enseñar esta gastronomía y acercar a través de la comida, ¿no? Esta identidad a la ciudadanía valenciana, ¿no? Y todo esto siempre pues, nos ayuda a comprometernos más. Para Victoria. ¿Qué protocolos tenéis para garantizar que los suministros que aportan no sean interceptados o destruidos durante el conflicto? Vale. No hay tanto un problema de destrucción o de interceptar suministros, porque os explico un poquito cómo funciona, ¿no? Porque sobre esto hay cierta confusión. Como RUA está dentro de los territorios donde trabaja, sus trabajadores están dentro, sus instalaciones están dentro, sus almacenes para almacenar todo tipo de suministros están dentro, las escuelas, las clínicas, todo está dentro del territorio. Entonces nosotros tenemos almacenes, tanto en la Franja de Gaza como en todas las áreas de operaciones, que se van con previsión, ¿no? Llenando, ¿no? Y controlando el stock de que hay pues medicamentos, alimentos, mantas, tiendas de campaña, etcétera, ¿no? Entonces, las instalaciones están dentro. Lo que está pasando ahora no es que haya tanta destrucción de los suministros, sino que una vez que se han ido agotando los suministros después de estos 16 meses dentro de la Franja de Gaza, ha habido frenos por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria. Entonces, los camiones están en la frontera. Lo que hace UNRWA, como otras agencias, ¿no?, que trabajan a nivel internacional y que tienen esta capacidad, es comprar esos suministros en el mercado regional cuando en el local no es posible, ¿no? Obviamente no se llevan los suministros desde Valencia para allí, los suministros se compran en Oriente, ¿no?, y se trasladan digamos que al borde, o a Jerusalén Este o al borde de la Franja de Gaza, y desde ahí entran los camiones dentro para hacer el reparto, ¿no? Llegan a los centros de distribución donde hay personal de seguridad y personal logistas que se encargan luego de hacer todas esas distribuciones. Entonces, el problema principal, que es lo que estáis viendo ahora, es que se ha frenado la entrada de la ayuda humanitaria, ¿no?, porque se ha utilizado como un arma de guerra contra la población. Y, bueno, no sé si sabéis que ahora estamos en un momento muy delicado, con un alto el fuego muy frágil y muy temporal, pero en el que sí que estamos pudiendo meter y desplazarnos libremente para hacer la distribución, ¿no?, en un complejo muy difícil. Pero lo que está haciendo los trabajadores y las trabajadoras de UNRWA es trabajar al 200% para tratar de meter, ¿no?, toda la ayuda humanitaria dentro de la franja por lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, los compañeros pues y compañeras están exhaustos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero ahora se está pues metiendo toda la ayuda humanitaria. Están entrando unos 800 camiones diarios, ¿no? Dentro de la franja tenemos 7.000 camiones. Es que las cifras, ¿no?, pensar es algo muy... la atención, ¿no?, y la distribución que se hace de suministros es de una envergadura que impresiona con estos datos, y aún así es muy insignificante para atender a toda la población. Pensar que dentro de Gaza hay más de 2 millones de personas. Gracias. A ti. Carmelites. ¿Crees que las acciones realizadas han valido la pena? Totalmente. No quedan, todo lo que podamos hacer merece la pena, ¿no? Todo lo que sea poder generar un espacio de aprendizaje para un niño que ha perdido su familia en medio de la guerra vale la pena. Toda distribución de medicamentos para una persona que está sufriendo vale la pena. Todo el apoyo psicológico que se da para la población vale la pena. Claro que vale la pena, y a eso nos debemos y nos dedicamos. Lo que pasa que es, como os decía antes, es insuficiente para poder atender, ¿no?, todas las necesidades. Ya era insuficiente antes de esta última escalada brutal de violencia, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente
la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina es el pilar, ¿no?, sobre el que se sostiene la población palestina y es su principal apoyo. Pero el trabajo ya era insuficiente antes, ¿no?, porque para eso se necesita mucho más apoyo económico. Pero bueno, cada acción, por supuesto que vale la pena y tiene un impacto directo sobre la persona, y eso es innegable. A ti. Tomás Yacer. ¿Cómo podemos colaborar nosotros con vuestra asociación? Pues mira, eso nos lo preguntan muchos jóvenes como tú, y porque además hacemos mucho trabajo en centros educativos y vamos a conoceros y a trabajar con vosotros. ¿Cómo se puede colaborar, ¿no?, con nuestra asociación y sobre todo para ayudar al pueblo palestino desde vuestra realidad? Pues yo creo que lo más importante es alzar la voz, ¿no? Lo más importante es que conozcáis, ¿no?, os preocupéis por esta situación y lo comentéis con vuestros compañeros y compañeras, lo comentéis con vuestras familias, con vuestros amigos, ¿no? Hablar de lo que ocurre y poner el foco en que los derechos humanos se tienen que defender es algo que podéis hacer desde vuestro día a día, ¿no?, como decía antes el concejal, ¿no?, en las acciones que hacéis día a día. Y para colaborar con la organización en sí, pues podéis llamarnos para decirnos, venir a nuestro colegio que queremos hacer proyectos con vosotros para entender mejor lo que ocurre, ¿no? Os vamos a ayudar a entender y a comprender esta situación, y obviamente también podéis hacer cualquier iniciativa, como muchas están haciendo, de recaudar fondos, ¿no?, para apoyar los programas de la agencia. En estos 16 meses, que han sido pues muy tristes y muy duros, pero por otro lado ha habido mucha gente con iniciativas, muchos centros educativos que han hecho carreras solidarias, conciertos de música, cualquier tipo de actividad, ¿no?, para recaudar fondos y poder apoyar los programas. Entonces, eso también es para agradecer infinitamente. ¿Cómo ha afectado el conflicto en Palestina la educación de los niños refugiados y qué medidas están tomando para garantizar su derecho a la educación? Vale, Marc. Pues la verdad es que los conflictos en cualquier parte del mundo, y también en Palestina, tienen unos efectos devastadores sobre la infancia y la juventud, ¿no? Y eso es algo innegable. Y además muy pocas veces se conoce, entonces es fenomenal que hagas esta pregunta, porque pocas veces se habla de las escuelas que están en la primera línea de fuego, ¿no? O cómo los chicos y las chicas pueden perder años de educación, ¿no?, por estar en medio de un conflicto. Entonces, bueno, obviamente, si preguntas más por la situación en Gaza, afectado ahora mismo no hay educación en Gaza. Las escuelas han sido destruidas o dañadas, y esto es importante ponerlo como prioridad en el proceso de reconstrucción, ¿no? Volver a levantar, ¿no?, y a tener en pie las escuelas para dar educación. Pero ahora mismo el alumnado no puede ir a la escuela en Gaza, ¿no?, y lo entenderéis perfectamente por las imágenes que veis en televisión. Lo que sí que está haciendo nuestra organización, y sabiendo que además la educación no es un privilegio, sino que es un derecho que tenemos todos y todas, aunque no se pueda dar la educación como tal, lo que estamos haciendo lo llamamos la vuelta al aprendizaje, que es como generar espacios seguros dentro del propio territorio, espacios que pueden ser sobre unas alfombras en una tienda de campaña, donde los consejeros que llamamos de UNRWA y consejeras, que son como psicólogos, hacen esa atención psicosocial, trabaja con los niños y mantienen algunas actividades muy básicas de lectoescritura, de números, de ciencias. Son actividades muy básicas, pero para tratar de que los niños y las niñas en la situación en la que viven tengan como una rutina, un espacio, ¿no?, para retomar su rutina, donde se sientan protegidos y donde puedan un poquito ir retomando su dignidad, ¿no? Ahora mismo estamos dando estos espacios de aprendizaje, ¿no?, de vuelta al aprendizaje, no a la educación, sino al aprendizaje. Están llegando a más de 8.000 niños y niñas, pero es muy insuficiente esto, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, y porque al final la educación te abre oportunidades de futuro y te puede, en este impacto, ¿no?, ante el trauma que están viviendo los niños y las niñas, que muchos han perdido familiares, ¿no? Y ahora mismo Gaza es el lugar del mundo donde más niños y niñas mutilados hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tener esos espacios de protección es muy importante, ¿no?, para los niños.
La educación vendrá posteriormente, ¿no? Esperemos. Pero, y con esto ya acabo, y si me rollo mucho el concejal que me diga que frene un poco, porque además me apasiona hablar de esto y me apasiona que tengáis inquietudes por esto. Lo que sí que es cierto es que cuando se pueda volver a la escuela, la infancia no vuelve igual que estaba, ¿no? Está traumatizada por lo que ha vivido. Entonces, van a ser necesarios muchos años para que el alumnado vuelva a tener, recupere el nivel educativo que tenía, ¿no? Porque ahora hay que trabajar muchas otras cosas emocionales, ¿no?, que les han impactado. ¿Cómo se reparten el dinero de las donaciones y si estás de acuerdo con el reparto? Vale. Buena pregunta. Mira, en mi caso, en nuestra organización, URRUA, y lo decía en la presentación el concejal, recibe donaciones voluntarias de diferentes países del mundo, ¿no? Que forman parte de Naciones Unidas y que hacen contribuciones voluntarias, es decir, no están obligados, si quieren hacen y si quieren no hacen, ¿no? Menos mal que hacen, no todos, pero hay contribuciones, ¿no?, de los voluntarias de los países de Naciones Unidas. Luego, por otro lado, y eso forma parte de mi trabajo diario, preparamos proyectos para apoyar los programas que la agencia desarrolla en terreno, ¿no? Entonces, bueno, yo en nuestra oficina, en la sede en la Comunidad Valenciana, somos un equipo numeroso de compañeras, ¿no?, que preparamos proyectos, ¿no?, para los que solicitamos subvención a la Administración. También según cómo sea el proyecto, también te lo pueden subvencionar o no, pero es otra forma también de ingresar fondos para sostener los programas. Y hay una tercera vía que es la que a mí más me agarrapiña el corazón, que es la que hacen las personas individuales, que se convierten en socios o socias de nuestra organización y que hacen una contribución económica, o gente que decide hacer una donación porque quiere ayudar a las personas refugiadas de Palestina. Entonces, bueno, esas son como las tres vías por donde, digamos, se ingresan los fondos que van a terreno. ¿En qué se gasta? Pues tú piensas que la agencia tiene décadas de trabajo allí, no nos inventamos nada nuevo, ¿no?, sino que son programas que llevan funcionando décadas y décadas, ¿no? Entonces, los principales pilares a donde van los fondos que recaudamos es para educación, para el profesorado, que garantiza el acceso de la infancia y de la juventud a la educación, para salud, ¿no? Podéis imaginaros, ¿no?, tenemos cientos de clínicas de salud, para ayuda alimentaria, para servicios sociales. Esos son los programas base donde se van enviando todo el dinero, pues para la compra igual necesitamos una compra de un kit higiénico para las mujeres, para que lo puedan usar, o la compra de alimentos, ¿no?, cestas alimentarias con harina, garbanzos, aceite, para que puedan cocinar. También hacemos comidas calientes. Pero bueno, son programas como grandes donde ahí se envía todo el dinero para que se gaste en terreno en la población palestina. Y luego, que esto se hace a través de ayudapalestina.com, y luego, ahora, por ejemplo, tenemos una campaña que es ayudagaza.es, que esas donaciones van solo a la Franja de Gaza, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo quiero ayudar a la Franja de Gaza ahora, más que a la población en Siria o a los programas que se están desarrollando en Líbano. Entonces, ahí las donaciones van directamente a Gaza, y ahora, como os decía, esos fondos se están gastando en kits de higiene, alimentación, la atención psicosocial para los menores, que es lo inmediato ahora. Yo no decido en qué se reparte el dinero, porque los programas están establecidos en la agencia. Por supuesto que estoy de acuerdo, porque además quien decide qué necesidad hay que cubrir es las personas refugiadas de Palestina, que forman parte de UNRWA, que están allí, que trabajan con sus comunidades y que saben cuáles son las necesidades. Entonces, por supuesto, todo mi apoyo a todas las decisiones que tomáis respecto a hacia dónde tiene que ir el dinero, ¿no? Claro. ¿Cómo te sentiste la primera vez que fuiste a visitar un campo de refugiados y cómo te sientes ahora? Fui hace tiempo, fui a un viaje porque yo ya trabajaba en UNRWA y tenía que ir a hacer un viaje de seguimiento de uno de estos proyectos que nos subvencionan desde un gobierno aquí, ¿no?, y que se está ejecutando. Entonces, pues tuve que ir a hacer el seguimiento, ver que todo está funcionando bien y luego poder contarlo, ¿no?, y hacer una rendición de cuentas, que lo llamamos aquí, ¿no?, de en qué se está gastando el dinero y demás. Entonces, bueno, fui y pude estar un tiempo dentro de Cisjordania y también pude entrar a la Franja de Gaza.
Lo que más me impactó, yo pensaba que me iba a impactar más Gaza que Cisjordania, pero es que dentro de Cisjordania está el ejército presente y en la franja de Gaza no. Entonces te impresiona mucho ver al ejército por las calles, ¿no? Te impresiona mucho ver a ciudadanos que no son soldados armados, a jóvenes armados por las calles, personas israelíes que tienen armas y que van por las calles. Eso me impactó un montón. Además, toda Cisjordania está cruzada por, como os decía antes, por checkpoints, ¿no? Que tienes que entrar, cruzar, salir, que cada vez que pasas un control puede ser cacheado, humillado, detenido. Entonces, bueno, es una situación de violencia, ¿no? Y eso me impactó un montón, un montón. Y por supuesto me impactaron todas las historias de vida de las personas que conoces allí, ¿no? Y que te cuentan pues cómo es su día a día, ¿no? Y qué pasa con sus derechos. Y bueno, Gaza también obviamente me impactó porque la sensación era de entrar a la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, ¿no? Me impactó muchísimo y cómo lo veo ahora, ¿no? Con el paso del tiempo, desde mi primera visita, pues ahora yo he notado que la indignación que sentía al principio se ha ido convirtiendo en un compromiso, ¿no? y en una necesidad de poder arrimar el hombro de la manera que sea para tratar de aliviar el sufrimiento de estas personas. Entonces, bueno, ahora estoy mucho más convencida de lo que hago, porque también he crecido, me he hecho mucho más mayor, ya viejita, y bueno, conforme vas teniendo más información y más conocimiento, más te das cuenta de la injusticia. Entonces, más sientes que necesitas cambiar las cosas. Bueno, eso sería. Creo que estoy ahora muy impactada al principio. Siempre estás impactada, ¿no? Porque desde mi posición, digamos, cómoda, ¿no? Hoy aquí, en una silla en mi despacho, ¿no? Pero el impacto es continuo y hay, bueno, que lidiar mucho entre el sufrimiento y la esperanza. Pero, bueno, supongo que más orgullosa que nunca de formar parte de UNRWA y de poder poner un granito de arena. Si me enrollo mucho, repito. Ante la inminente prohibición de las operaciones de la UNRWA en Jerusalén y los territorios ocupados, ¿qué alternativas se están considerando para garantizar la continuidad de la ayuda humanitaria a los refugiados palestinos? Y si crees que se acordará un alto al fuego en zonas asediadas como Jenin. Es cierto, hay dos leyes, veo que estáis muy bien informados, hay dos leyes del Parlamento israelí que afectan directamente a UNRWA, ¿no? Una es que, bueno, desde hoy es jueves 30, desde hoy, justamente además desde hoy, fijaros, se prohíbe a UNRWA que esté dentro de Jerusalén Este, ¿no? Jerusalén Este es un territorio palestino ocupado y así lo considera la comunidad internacional, pero Israel considera que está anexionado de facto. Entonces, bueno, lo considera que es su capital y quiere expulsar a UNRWA de Jerusalén Este, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje muy pequeñito de personal internacional que va a poder desplazarse hasta Amán, otra de nuestras sedes principales, y va a poder trabajar en remoto, pero sí, el resto de personal, tenemos en Jerusalén Este cientos de personas que trabajan para UNRWA y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan todos los acontecimientos. Hay dos oficinas principales en Jerusalén Este, aparte de colegios, clínicas de salud, campos de refugiados donde trabajamos. Hay una oficina que es desde la que se gestiona todas las operaciones a nivel en Oriente Próximo y luego otra que es la oficina de terreno o de campo, que es la que trabaja específicamente para Cisjordania, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un impacto para la población palestina porque atacar a UNRWA es atacar a la población refugiada de Palestina, ¿no? A la que UNRWA asiste. Entonces, bueno, la situación es muy complicada y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. También os digo que nadie puede sustituir a UNRWA. Nadie puede hacer su trabajo, incluso el resto de agencias de Naciones Unidas así lo han comunicado, ¿no? Nadie puede hacer el trabajo de UNRWA, ¿no? Es una agencia con una experiencia de décadas que asiste a 6 millones de personas prácticamente. Es insustituible. Entonces, detener la ayuda humanitaria de UNRWA afecta directamente impacta sobre la población refugiada palestina. Alto fuego en Cisjordania. Como hablábamos antes, en Cisjordania ha habido un crecimiento de la violencia.
con detenciones mientras se está negociando la liberación de presos y rehenes. Al mismo tiempo se están haciendo detenciones arbitrarias de población palestina con incursiones en los campamentos. Has nombrado Jenin, ¿no? Pero hay muchas otras zonas como Hebrón, como Calquiria, como Tulkarem, ¿no? Donde son focos ahora mismo muy calientes, ¿no? Donde se está sufriendo más. Alto el fuego en Cisjordania. Yo todavía no sé si el alto el fuego en la Franja de Gaza se va a mantener. Es un alto el fuego ahora mismo temporal, ¿no? Que tiene diferentes fases y la última fase es la reconstrucción. Normalmente cuando hay altos el fuego por fases es muy complejo, ¿no? Llegar a un alto el fuego definitivo. Entonces, bueno, vamos a confiar y a seguir trabajando con convicción hasta donde nos dejen y todo lo que podamos, y veremos a ver qué ocurre. Pero sí que os digo que es insustituible, lamentablemente, porque ojalá no existiésemos, ¿no? Ojalá no existiesen los campamentos de personas refugiadas, ojalá no existiesen las personas refugiadas. Nadie elige ser refugiada, pero bueno, ante esta situación, ¿no? Y pues estaremos hasta donde se pueda. A ti. Este trabajo, al tratar con gente que ha sufrido en la guerra, ¿llega a afectar a la salud mental de los voluntarios? UNRWA no tiene personal voluntario en terreno, son personas contratadas, son personas palestinas que trabajan, ¿no? Son profesores, son enfermeras, es personal sanitario, son psicólogos, son logistas, entonces no hay un voluntariado. Es la población. Esto es una característica muy particular de UNRWA, porque no se contrata a nadie para hacer el trabajo, sino que es la propia población refugiada la que conoce las necesidades y la que trabaja sobre el terreno, ¿no? Esto es súper importante y súper característico nuestro, ¿no? Aquí sí que tenemos voluntariado en la Comunidad Valenciana. Cuando queráis ser voluntarios y voluntarias de UNRWA, os recibimos con los brazos abiertos. Pero ¿cómo afecta esto psicológicamente al personal? Pues mucho, obviamente, al personal y a las personas a las que asistimos, ¿no? Imagínate, el otro día, te pongo un ejemplo, estábamos en una videoconferencia con una clínica de salud en Tulkarem, uno de los sitios ahora más complejos, y estábamos hablando porque habíamos hecho un encuentro entre las matronas de Tulkarem y matronas que hay en la Comunidad Valenciana, porque queríamos que hablasen entre ellas pues de los derechos de salud sexual y reproductivos, de la lactancia materna, de cómo asisten, ¿no?, en una situación de emergencia a las mujeres. Y bueno, esto te lo cuento porque estábamos hablando con ellas en un intercambio súper chulo, ¿no? Sobre estas cosas que nos preocupan los bebés en Palestina. Y una de las matronas con las que estábamos hablando nos decía que cuando las mujeres llegan al centro de salud para atender sus derechos como madres y como mujeres, lo primero que muestran es el impacto emocional, ¿no? Que se están preocupando por su bebé, pero lo que suelen preguntar es si Cisjordania se va a convertir en una nueva Gaza, ¿no? Yo creo que esta pregunta te hace mucho, ¿no? Te habla del miedo, ¿no? Del miedo a que esta escalada de violencia continúe y afecte a toda la población refugiada de Palestina. Entonces, claro, el impacto psicosocial es brutal, ¿no? En la población, en los menores. Ya lo era antes, porque antes de esta escalada muchos menores podían volver a casa en la Franja de Gaza y a lo mejor habían perdido a un hermano, su padre había sido encarcelado. Entonces, bueno, este impacto psicológico es un lugar donde la infancia está más traumatizada del mundo. Y ahora con esta situación, pues mucho más, ¿no? Tomás Yacer. No me recuerdo. Ah, ya sé. No recuerdo, Maite. ¿Cómo es tracta la diversidad funcional? Bueno, pues muchas gracias. Súper interesante la pregunta. Pues mira,
igual que os comentaba que UNRWA tiene claro, es que tiene cientos de infraestructuras, tiene clínicas de salud, tiene escuelas, pero también tiene centros especiales para atender a la población refugiada de Palestina que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, ahí gestiona centros, por ejemplo, para personas con discapacidad visual y, bueno, son también infraestructuras que forman parte de todo un programa también de protección, ¿no?, hacia las personas con estas necesidades especiales, ¿no? Y también pensar en las personas, en los niños. Antes hablaba de los mutilados, ¿no? Los niños mutilados también, pues claro, también hay que trabajar mucho con estas personas para su rehabilitación, ¿no?, y cómo va a ser su vida a partir de ahora. Pero bueno, lo principal que te diría es que hay centros especializados también en todas las áreas de operaciones para atender estas necesidades, ¿no?, tan especiales en un contexto tan complejo. ¿Cómo ve la UNRWA el futuro de los refugiados palestinos y qué tipo de soluciones se están explorando para alcanzar una paz duradera en la religión? En la región. O sea, en la región, perdón. Sí, te he entendido, Mar, te he entendido. El futuro. Bueno, yo quisiera ser positiva, ¿no?, y trasladaros un poquito de esperanza, pero me cuesta mucho vislumbrar un futuro positivo para la población refugiada de Palestina en estos momentos. Y desde luego, si encontrásemos una solución, yo creo que la solución pasa primero por respetar el derecho internacional humanitario, que no sé si habéis oído hablar de él, pero es como si fuesen las normas de la guerra, ¿no? Y todos los países tienen, la mayoría de los países, Israel también, tienen firmados unos acuerdos, unos convenios, por lo cual se tiene que respetar el derecho internacional humanitario, ¿no?, entre el que está no poder hacer movimientos de población, no poder trasladar, no poder vender, o sea, los países no pueden vender armas, por ejemplo, si sabes que esas armas van a ser utilizadas para vulnerar los derechos humanos, no se pueden atacar las instalaciones de Naciones Unidas, cosa que sabéis que nos ha pasado porque han atacado nuestras escuelas, nuestras clínicas de salud, han asesinado a nuestro personal y han atacado a nuestros convoyes. Entonces, bueno, este derecho internacional humanitario es súper importante y se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial y se establecieron unas normas que si consiguiésemos respetarlas, lamentablemente no es la primera vez que no se respetan, pero hay que seguir haciendo fuerza porque esto se respete, ¿no? Entonces, eso es súper importante y yo creo que todos los países, ¿no?, deberían hacer esa presión porque se respete este derecho internacional. Y luego la solución también va a pasar por el acuerdo al que llegue Israel y Hamás. Esto es un acuerdo que tienen que alcanzar entre ellos, ¿no? Y luego, por otro lado, y que me parece súper importante, es que la solución va a pasar por la presión de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional somos todos nosotros, chicos y chicas. O sea, toda la presión en la calle, toda la presión ciudadana, que yo creo que muchas veces va por delante, con disculpas al concejal, va por delante de los propios gobiernos, es la que puede transformar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa presión de la comunidad internacional, que creo ahora más que nunca se ha dado cuenta de lo que ocurre, que es algo lamentablemente positivo que podemos sacar, porque antes mucha gente sabía de Palestina, mucha gente venía a hablar con nosotros y a decirnos, pero desde lo que está pasando ahora, pues mucha más gente se ha acercado por primera vez a esta situación, ¿no? Y ha empezado a hacer presión. Entonces, que la ciudadanía haga presión es esencial para que se pueda transformar la situación y tratar de tener una solución para el pueblo palestino. Presión vuestra, con fuerza. Com és el dia a dia d'un adolescent en els campaments? Pues, ¿cómo te llamas? Bruno. Bruno, pues el día que tiene Hassan, por ejemplo, en Cisjordania es similar al que tú tienes. Es un joven como tú, y entonces se levanta por las mañanas, va a la escuela, pasa horas en el móvil, seguro que como tú, Bruno, come con su familia, cuida de sus hermanos, descansa, estudia, se va a jugar al fútbol o practica el deporte que le dé la gana. O sea, los jóvenes tienen los mismos sueños y las mismas aspiraciones que tenemos, o que tenéis, yo ya soy viejita, que tenéis cualquiera de vosotros. Lo que pasa es que lo hacen en un contexto de violencia. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando Hassan va a la escuela, tiene que atravesar varios controles militares donde le registran su mochila escolar, entonces tarda muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti, Bruno, llegar a la escuela, al instituto?
5 minutos. 5 minutos, ¿no? Pues a lo mejor lo que a ti te cuesta 5 minutos, a Hassan le cuesta 5 horas, ¿no? Poder llegar. Y aún así se levantan cada día para llegar a su escuela, ¿no? Y también, pues, muchas veces se buscan rutas alternativas seguras, pues para no tener que pasar este tipo de controles militares, ¿no? Siendo un menor en una situación de violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto pasa en Gaza. Pues en Gaza un joven, lo mismo que tú, Bruno, va a la escuela, estudia, se prepara. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, cuando casi tiene que estudiar, pues hay cortes de electricidad y no tiene luz para estudiar. Pero digamos que la dinámica de un joven es igual en todas las partes del mundo, con los mismos sueños, solo que se les puede dificultar, ¿no? Cómo conseguirlos, pero tienen las mismas aspiraciones y también pasan horas al móvil hablando con sus amigos y lo normal, ¿no? Que hace cualquier joven, solo que en un contexto muy complejo, ¿no? Y con un impacto emocional, pues bueno, como comentábamos con las chicas antes, pues muy duro. ¿Con qué edad fuiste consciente que querías ayudar a la gente y por qué? Estas preguntas son muy personales, ¿eh? No sé qué edad tenía, no lo sé. Pero bueno, iba creciendo y como lo he comentado un poquito antes también, ¿no? En el grupo Scout pues empecé a hacer cosas, me involucraba en cualquier causa que me tocaba el corazón, veía las cosas injustas, entonces no sé, yo creo que desde joven, o sea, desde pequeña no, pero desde joven también mis padres con esa educación en valores me invitaban un poco a participar de iniciativas, y entonces yo qué sé, pues hacía una recaudación para, al principio pues no cosas, ¿no? Que luego hay que ordenarlas, ¿no? Pero al principio pues igual hacía una recaudación de fondos para los niños de la Amazonía y luego íbamos allí, bueno, luego ya he ido ordenando profesionalmente lo que yo puedo aportar. Pero es que no me acuerdo qué edad era, fue una cosa que fue creciendo, ¿no? Fue creciendo y ¿por qué lo hacía? Pues porque, mira, esto es importante y lo hablamos mucho en URRA, porque creo que gracias a esa educación he podido ver a la otra persona como un ser humano. Ahora mismo ahí, no sé si habéis oído hablar de la deshumanización, que es cuando, porque ahora es muy difícil entender cómo una persona puede hacer tanto daño a otra persona, pero yo creo que es por la deshumanización, porque no consideras que sea un ser humano. Entonces, cuando no lo ves como un ser humano, pues no te importa hacerle daño y no tienes sentimientos por lo que le pueda pasar. Entonces, si tú te pones como esas gafas de derechos humanos y enfocas así y sabes que todas las personas tienen los mismos derechos que tú, que Bruno o que yo, y te das cuenta de eso, pues no, igual no te puedes quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces yo creo que el humanizar y el saber que hay que trabajar por la humanidad es un poquito lo que, yo qué sé, lo que me ha ido moviendo. No sé si te he respondido, pero más o menos. Los derechos humanos en muchos casos son gravemente vulnerados. El derecho a la educación es uno de los más importantes y al mismo tiempo uno de los más desprotegidos en Palestina, a causa del genocidio. ¿Piensas que el hecho de haber quebrantado el ámbito de la educación por parte de Israel va a afectar a un futuro en las nuevas generaciones de Palestina? Totalmente. Totalmente y abrumadoramente, y lo comentábamos antes, ¿no? La cantidad de años que se necesitan para poder volver al nivel educativo que tenían antes. Tenéis que saber que el pueblo palestino está súper educado y habla un montón de idiomas. Habla inglés, que bueno, es espectacular, ¿no? Cuando vamos con compañeros palestinos aquí en Valencia que han podido hacer un viaje de exilio y llegar hasta España, que también los hay en la Comunidad Valenciana, y vamos a las aulas, hay veces que se pueden hablar en inglés, en árabe, en valenciano, y entonces la gente alucina, ¿no? Me dicen, ¿cómo es posible? Es un pueblo muy educado, muy educado, porque también saben que la educación es lo que les da las oportunidades de vida futuro. Si algún día pueden salir de la Franja de Gaza, si están en otro país y pueden desplazarse a buscar oportunidades a otro, la educación es lo que te da las oportunidades de vida, y además es lo que mantiene tu identidad. Entonces, bueno, es un pueblo súper educado y bueno, da muchísimo orgullo, ¿no? Y tú lo ves y dices, caray, a nosotros hay veces que a mí me costaba ir a la universidad, seguro que os levantéis algún día y dices, no quiero ir al instituto hoy, ¿no? Pues para los jóvenes palestinos ir a clase es una oportunidad, ¿no? Entonces, ahora mismo, ante la situación, pues se van a perder generaciones de personas educadas, ¿no? Y esto es muy importante porque una persona educada es una persona capaz de contribuir a la paz, ¿no? Hoy que estamos en un día tan especial también, hablando de la paz, pues educarte, ¿no? Educar personas, ¿no? Con habilidades para resolver conflictos, ¿no? Con ese enfoque de derechos humanos, que trabajen por la igualdad entre las personas y entre los diferentes sexos, pues bueno,
es muy importante y se van a perder generaciones de niños, ¿no? Ahora mismo hay más de 500.000 de niños en la Franja de Gaza que no están yendo a la escuela y que no se prevé que puedan volver a esa educación normal en muchísimo tiempo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué estudiaste para llegar a trabajar en esto? Veo que se cruzan las preguntas personales con las... yo estudié periodismo. Quería ser piloto, pero bueno, luego estudié periodismo y trabajé como periodista muchos años, pero no me sentía muy cómoda porque el periodismo es un sector muy duro y hay veces que, bueno, yo he tenido experiencias donde yo veía cosas que no eran justas o que eran hipócritas y entonces, bueno, como siempre he tenido inquietudes, también empecé a trabajar en educación, ¿no? En educación ambiental, en educación... proyectos de trabajo de protección de la infancia. Entonces, bueno, he dedicado toda mi vida al principio al periodismo, por eso hablo tanto, yo creo, y después a la educación y a la cooperación internacional, ¿no? He trabajado también en centros educativos y bueno, desde hace unos años ya centrada en la cooperación internacional, que es un trabajo más. A lo mejor el día de mañana alguno de vosotros o vosotras trabaja en cooperación internacional, ¿no? Y en la defensa desde la profesión de los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, soy periodista de formación. Resumo. ¿Cómo la educación puede ayudar a los niños para que tengan un futuro con trabajo y a los mayores cómo les pueden ayudar para tener un trabajo para mantener a su familia? Pues lo venimos hablando, ¿no? Este rato, ¿no? UNRWA trata de que la infancia y la juventud se mantenga lo máximo posible en el sistema educativo, ¿no? Ya no pensemos en la guerra ahora en Gaza, sino en general, ¿no? En todos los países. Hay cierto que hay abandono escolar porque cuando estás en situaciones de discriminación, en situaciones de desigualdad y de pobreza, pues es cierto que a veces, ¿no? Se abandona la escuela pues para ayudar a tu familia, ¿no? Y encontrar alternativas de ingreso económico para tu familia, ¿no? Pero tratamos de que se tenga la mayor formación posible y además no solo en la escuela, sino que tenemos centros de formación profesional. Imagínate, por ejemplo, dentro de la Franja de Gaza, donde no se puede salir ni entrar, tenemos centros de formación profesional para que se aprendan las profesiones vinculadas a los negocios que estaban funcionando dentro de Gaza, ¿no? Para que se pueda coger el relevo y poder trabajar en lo que puedes dentro de la Franja de Gaza, ¿no? Pero también en muchas otras disciplinas. La agencia fue la primera en hacer un centro de formación profesional para mujeres, por ejemplo, ¿no? Para tratar de mejorar que se incorporen al mercado laboral. Hay mucho paro entre la población refugiada de Palestina, mucho desempleo, ¿no? Y esto afecta sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. Entonces, bueno, la formación profesional también es una vía, ¿no? Y luego hay muchas personas palestinas que van a estudiar a la universidad, obviamente. Pero bueno, lo importante es tratar, ¿no? De que puedan mantenerse todos los años que puedan en el sistema educativo para que estén más formados, para tener más oportunidades y para encontrar un empleo digno el día de mañana, ¿no? Que os imaginaréis que es complejo en el entorno, pero bueno, esa es la línea de trabajo. ¿Cómo conseguís el dinero y a qué va destinado? Pues muy rápidamente, ¿no? Porque lo hemos comentado antes, ¿no? A través de las ayudas voluntarias de los Estados miembros de la ONU, de las subvenciones cuando presentamos proyectos y de ti y de cualquier persona que quieran hacer donaciones y que conviertan en socios y socias y apoyen los programas de la agencia, ¿no? Entonces, esas digamos que serían las principales vías, ¿no? de obtener el dinero, ¿no? Los fondos. ¿Te asusta el crecimiento de ideas políticas como la de Donald Trump, que con apoyo de grandes CEOs como Elon Musk amenazan con dar más recursos armamentísticos al Estado de Israel para limpiar Gaza? Bueno, yo creo que sí hay que limpiar Gaza de escombros, ¿no? Hay 42 de escombros, ¿no? Y también toneladas de amianto, que es un material, muy peligroso. Y claro, hay que reconstruir, ¿no? Y limpiar de escombros la franja, pero no de personas, ¿no? Las personas no son mercancías. De todas maneras, yo formo parte de una agencia humanitaria que trabaja desde la neutralidad, ¿no? Que es lo que nos permite trabajar. Entonces, no soy quien para hacer valoraciones políticas de diferentes líderes. No obstante, te diré que lo que a mí me asusta es la pérdida de la humanidad.
en general, ¿no? Y me asusta los ataques contra el sistema de Naciones Unidas, que no será el adecuado, pero es lo que tenemos y es lo que puede un poco mantener este cierto orden y una asistencia, ¿no? Entonces, me asusta todo lo que tenga que ver con esa pérdida de humanidad, independientemente del líder político del que venga, ¿no? Y, bueno, y como os decía, por supuesto, la venta de armas es algo que, como os decía, forma parte de la legislación internacional, que si tú sabes que las armas que estás enviando pueden ser utilizadas para vulnerar los derechos humanos, eso está prohibido, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas hay que decirlas, hay que hablarlas y hay que tratar de que no sucedan, ¿no? Pero bueno, muchas personas pequeñitas haciendo cosas pequeñitas pueden cambiar el mundo, por poner un poco de esperanza. A ti. ¿Cuáles son los objetivos de la organización en los próximos meses? Pues el que ha sido siempre: aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, estar a su lado, apoyarlos, mantenernos del lado correcto de la historia y especialmente en la Franja de Gaza apostar, ¿no?, por la reconstrucción de una franja para la población refugiada de Palestina, ¿no? Y seguir manteniendo los programas de educación, salud, servicios sociales, ayuda de emergencia, ¿no? Nuestros objetivos ahora en Gaza es la reconstrucción y, mientras llega, meter toda la ayuda humanitaria posible, como os decía, por lo que pueda pasar, y en el resto, en Líbano estamos reconstruyendo las escuelas y las clínicas, y bueno, y en el resto de áreas de operaciones, pues trabajando para aliviar el sufrimiento y para asistirles, ¿no?, humanitariamente. Estamos acostumbrados a trabajar en estos contextos porque son muchos años y no es la primera vez que hay un recrudecimiento de la violencia. Entonces, digamos que los objetivos de la agencia son siempre los mismos: asistir, porque tenemos encargado por la Asamblea General de Naciones Unidas esa tarea. Entonces, el objetivo siempre es el mismo: asistir, ¿no?, a la población refugiada de Palestina humanitariamente y proteger sus derechos. Lo que pasa es que en función del escenario en el que nos encontremos, pues priorizamos luego a la hora de trabajar, pues, lo que os decía, ¿no?, la ayuda humanitaria, la reconstrucción, lo que corresponda según cada área de operaciones. Nos gustaría saber si los refugiados tienen algún tipo de entretenimiento o afición mientras están allí. Aquí, cuando vienen a España, ¿te refieres? ¿O aquí en Palestina? Sí. ¿Qué entretenimiento? Pues claro, pues no, pues Bruno tiene Hassan como un amigo que, claro, tiene entretenimientos, pues sí, pues como jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no?, que es una cosa, en cada barrio hay un equipito de fútbol, en cada barrio hay una asociación de baile palestino, ¿no? Les encanta el parkour. Pues estar todo el día al móvil también, pues bueno, son aficiones normales, ¿no?, que tiene cualquier joven. En Palestina hay federación de fútbol, hay una selección palestina de fútbol y fijaros que también, ¿no?, hilando con la paz, lo importante que es trabajar a través del deporte en la construcción de la paz, ¿no? Entonces, bueno, hay escuelas deportivas. Escuelas deportivas, además, que están apoyadas por algún equipo de fútbol español, no diré quién, porque no sé aquí la afición cómo va, pero bueno, y también UNRWA tiene en las escuelas, hace programas deportivos, ¿no? Y programas deportivos, además, a veces vinculados a las niñas, ¿no?, para generar esa inclusión y hacer que las niñas también disfruten del deporte, ¿no?, como afición y bueno, y se rompan muchas barreras. Pero bueno, aficiones como el parkour, el baile, el hip hop, la danza, la pintura, cada uno, ¿no? Pues como tú tienes las tuyas y yo tengo las mías, ¿no? Que tendrás aficiones. Sí. Esta pregunta es un poco parecida a la que acaban de hacer, pero es si la gente que está refugiada vive en buenas condiciones. No. No, todos os podéis imaginar cómo es vivir dentro de un campamento de personas refugiadas. Los campamentos, pensar en esto, la población refugiada de Palestina que vive en esos campamentos ha ido creciendo, pero no ha crecido el territorio donde están. Entonces, son lugares hacinados de población, ¿no? Y además donde
Hace 78 años la población vivía en tiendas de campaña porque cuando huyeron de la violencia, cuando se declaró el Estado de Israel y huyeron entonces, vivían en tiendas de campaña pensando que algún día regresarían. Pero han pasado 76 años y todavía no han podido regresar. Entonces, todos entendemos que los campamentos de personas refugiadas ahora no se viven en tiendas de campaña, sino que son grandes barrios construidos en vertical, porque no hay espacio horizontal, construidos en vertical con muy pocos espacios verdes, espacios para jugar, para compartir con la comunidad. Entonces, bueno, pues donde hay dificultad para la gestión de los residuos, donde hay cortes de luz, ¿no? Donde hay dificultades para acceder a los derechos. Entonces, bueno, pues no son desde luego las mejores condiciones, donde hay falta de seguridad, no son las mejores condiciones donde puede vivir una persona. Ojalá no existiesen campos de refugiados y ojalá no existiesen personas refugiadas. Para hasta entonces, esta es la solución que tenemos hoy en día y ojalá, ¿no?, consiguiésemos otro mundo. Pero imaginaros que los campamentos son como grandes barrios, grandes ciudades, ¿no? Aunque ahora estemos viendo las tiendas de campaña en Gaza porque todo está derruido, la población refugiada de Palestina es diferente de la de otros lugares donde a lo mejor siguen viviendo en tiendas o es un desplazamiento temporal. ¿Quién puede decir temporal un desplazamiento de 76 años? Pues bueno, son como grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, sí, con muchos cables de por medio y bueno, con falta de acceso a servicios. ¿Qué significa para usted la palabra refugio? ¿Cómo se han integrado los refugiados palestinos en España? ¿Y qué hace la UNRWA al respecto? Vale. Para mí refugio es protección, es asilo, es acogida, es protección, es un techo bajo el que cobijarse, ¿no?, y tratar de recoger tu dignidad, de retomar tu dignidad. Eso para mí sería el refugio, que es una palabra que tiene mucho significado y engloba muchas cosas vinculadas a la protección. La otra pregunta era cómo se han integrado las personas palestinas aquí. Pues bueno, esto supongo que dependerá de la experiencia personal de cada una de las personas y a mí no me gusta generalizar. Voy a ir yendo rápido, que veo que nos hemos pasado de tiempo. Sí. ¿Mucho? Vale, pues voy cerrando. Dependerá de las personas, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hablo de Rawa, que es una compañera palestina que vino desde Líbano y ahora vive en Valencia y trabaja con nosotros. Ella se siente súper agradecida de la acogida que la Comunidad Valenciana le ha dado, ¿no? Sí que es verdad que cuando tú llegas, pues es muy difícil porque tienes que superar barreras administrativas para tus papeles. Tienes que enfrentarte a veces a muchos prejuicios y a mucha islamofobia y además tienes que tratar de encontrar un trabajo con el que mantener a tu familia, ¿no? Pero Rawa, por ejemplo, se vino cuando se quedó embarazada, consiguió salir de Líbano y llegó hasta España porque quería que sus hijos viviesen en seguridad en un lugar que consideraba más seguro que donde vivía y que sus hijos pudiesen cumplir los sueños que ella no pudo. Entonces, bueno, la acogida depende de cada persona, ¿no?, y cómo lo viva, ¿no? Pero muy agradecidos de ser acogidos por la Comunidad Valenciana. Vale, anem a fer l'última pregunta, val? I així, perquè disculpar a las gentes que se han anat, pero es que Disculparme a mí. Son los de la zona norte, entonces para irse tardan más en llegar. Hacemos la última pregunta y terminamos. ¿Han sufrido algún ataque militar la gente que ha estado ayudando? Sí, y bueno, importante cerrar con esta pregunta porque también es una forma de hacer un homenaje a los compañeros y compañeras que ya no están, ¿no? UNRWA ha sufrido ataques en sus infraestructuras, en sus convoyes y 272 compañeros y compañeras han muerto, ¿no?, en Gaza. Entonces, bueno, si cerramos con esta pregunta, pues sí que pues todo nuestro respeto, ¿no?, a su trabajo en primera línea y a por el trabajo en el que creen, ¿no?, y por el que han dedicado su vida. Gracias. Ja està. Val, doncs jo per a finalitzar, perquè jo sé que s'ha fet l'hora, sempre passa igual, perquè al final són temes molt apassionants en els que volem saber un poc la situació que estan vivint i jo crec que és important, no?, que tot el que estem parlant, però hem d'acabar. Jo vull que abans d'acabar agrair-li de tot cor a Sara aquest testimoni, no?, que jo crec que és molt interessant, que tots nosaltres, a banda de veure les notícies en la tele, de veure tot el que passa, que de primera mà puguem saber què és el que està passant en Gaza, què és el que està passant en Palestina.
I sobretot, no? Jo em quedo en aquest dato que a mi jo crec que m'ha arribat molt, i és que 276 persones que treballen per a UNRWA que han mort i que al final, imagineu-se, pensem en aquestes persones que estan treballant allí per ajudar, però la de quantitat de gent que també ha mort, que viu allí, no? I que ja no és que estiguin vulnerant els seus drets, és que directament estan matant-los. Con lo qual jo crec que queda en aquesta reflexió que tenim que fer tots, que tenim molt per fer, i com he dit abans, hem de començar per nosaltres mateixa i fer des de que s'alcem fins que agitem tot allò que estigui en les nostres mans per aconseguir-ho. Així que moltíssimes gràcies per vindre a tots i ja està. Gràcies. Muchísimas gracias.